Sinestesia. ¿Un sexto sentido? La sinestesia es una facultad poco común que tienen algunas personas y que consiste en sentir con uno de los sentidos lo que en realidad tendría que percibirse con otro. Te propongo aprender juntos algunos detalles de esta facultad neuronal y luego, a modo de juego, te invito a descubrir si contás entre tus capacidades cognitivas con la sinestesia. La neurociencia cognitiva es la disciplina que estudia a la sinestesia y ha descrito casos de personas que ven colores en los sonidos u olores o sabores en las formas de las cosas. También hay una sinestesia que se produce dentro de la misma modalidad sensorial, por ejemplo, cuando puede verse una letra o un número como un color. Las personas sinestésicas suelen tener reacciones emocionales adversas cuando ven una letra o un número representado con un color diferente al que ellas perciben. De ahí que este fenómeno sea interesante para el estudio del proceso neuronal de las emociones. El ilustre compositor y director de orquesta austrohúngaro Franz Liszt manifestaba abiertamente su condición de sinestésico cuando le pedía a su orquesta que tocara un poco más azul o un poco menos rosa. Pero quizá uno de los casos icónicos y estudiados por la ciencia es el del precursor del arte abstracto y padre del expresionismo, Vasily Kandinsky, que componía sus pinturas mientras se inspiraba en el color de la música. En los últimos años, un caso muy estudiado por la neurociencia es el de la joven música suiza Elisabeth Sulzer, que es capaz de ver colores y saborear distintos sonidos en la música. Pero la sinestesia no es algo tan alejado a nuestra realidad. Incorporamos a nuestro vocabulario frases propias de percepciones sinestésicas. Por ejemplo, cuando vemos un tono de amarillo como amarillo chillón, o al verde como verde esperanza, cuando una noticia triste es una noticia amarga, un comentario sarcástico es un comentario ácido, incluso la palabra disgusto se aplica al leer o escuchar un mensaje adverso y nada tiene que ver con nuestras papilas gustativas. Aunque hay estudios que indican que el porcentaje global de sinestésicos se encuentra entre el 0,024% y el 4,4%, una cifra aceptada es que ese porcentaje ronda el 1% de la población mundial, unos 80 millones de personas. Una especulación científica indica que todos somos sinestésicos al nacer, pero que la mayoría perdemos esa condición a medida que desarrollamos nuevas experiencias sensoriales. El neurocientífico David Eagleman cree que es posible que sigamos siendo en alguna medida sinestésicos, aunque no tengamos plena conciencia de ello. Lo cierto es que se estima que el 1% de la población mundial es abiertamente sinestésico. La clave está en cómo han tejido sus redes neuronales. El doctor Lutz Heinke, de la Universidad de Zúrich, mapeó el cerebro de Elisabeth Sulzer, ¿te acordás? La joven música suiza, y encontró una serie de conexiones distintas a las del común de la gente, entre sus áreas sensoriales, auditivas, visuales y gustativas. Aunque podría suponerse que los sinestésicos, por esa capacidad de percepción y codificación dual, tienen ventajas comparativas, por ejemplo, en su memoria, los estudios realizados indican que no tendrían una memoria fuera de lo usual. Por supuesto que hay muchísimo más para decir y averiguar sobre este tema, pero a esta altura te estarás preguntando qué famosos fueron o son sinestésicos. Te voy a sorprender. La actriz argentina Graciela Alfano. No, es una broma. Ella solo le habla a las tostadas. Pero sí, Vincent Van Gogh, Nikola Tesla, Stevie Wonder, Lady Gaga, Marilyn Monroe, además de Jimi Hendrix, Billy Joel y Pharrell Williams, entre otros muy pero muy conocidos. ¿Vamos al juego? Bien. Te sugiero tener a mano lápiz y papel
pausar el video cuando sea necesario y hacer las prendas de a una a la vez sin adelantarlas. Te recuerdo que se trata solo de un juego que, aunque tiene una base en investigaciones de la neurociencia, no representa un test y tiene por objetivo que conozcas y reconozcas los distintos tipos de sinestesia. Prenda 1. Sinestesia grafema color. Mira la siguiente imagen y anota qué percibís. Una pista está en el nombre de esta sinestesia. Una vez que concluyas, seguí con la reproducción. Prenda 2. Sinestesia cromestesia. Te sugiero escuchar las siguientes pistas y que anotes con qué color de la paleta identificás a cada una. Prenda 3. Sinestesia léxico-gustativa. Te sugiero que nuevamente detengas el video y observes las siguientes imágenes. ¿Con qué comidas las relacionás? Prenda 4. Sinestesia del toque espejo. Mira cada una de las siguientes secuencias y escribí qué sensaciones te causa. Podés pausar el video si lo necesitas. Y ahora las respuestas. Prenda 1. Sinestesia grafema color. Si identificaste ambos números con colores diferentes y esto te ayudó a encontrar los dos ocultos de manera fácil, podés considerarte un sinestésico o una sinestésica grafema color. Prenda 2. Sinestesia cromestesia. Si identificaste al órgano con la gama de los azules, al violín con la gama del rojo y a la trompeta con la gama del amarillo, podés considerarte un Kandinsky, pero si pudiste ver colores definidos en los sonidos, sos cromestésico o cromestésica. Prenda 3. Sinestesia léxico-gustativa. Si relacionaste a la mesa con una torta o un pastel, a la muñeca Barbie con una gelatina de frutillas o una sustancia similar, la imagen del colegio con salchichas, podés considerarte un sinestésico o sinestésica léxico-gustativa. Prenda 4. Sinestesia del toque espejo. Si percibiste en tu cuerpo la sensación del tirón de orejas, del toque en el hombro o de picazón o cosquilla en la palma de la mano, podés considerarte miembro de este grupo de personas sinestésicas. Si hiciste el juego, te invito a comentar tus resultados al pie del video y volver para ver las respuestas de otras personas. La enseñanza de este video, si la tiene, es que si en nuestros primeros días de vida fuimos sinestésicos, tenemos conexiones neuronales dormidas que esperan ser reactivadas
para recuperar, al menos en parte, esa facultad. Será cuestión de encontrar la forma. Con intentarlo no perdemos nada. Si te gustó este video, hacémelo saber con un me gusta. Son bienvenidos tus aportes y comentarios. Si te interesa este u otros videos de mi canal, suscríbete y activa la campanita. Hasta pronto.